Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues ya vamos a iniciar, vamos a tener ya la primera sesión de la parte teórica de esta materia de biotecnología vegetal. Antes de comenzar, me gustaría saber, no sé si tuvieron oportunidad de revisar el programa, de revisar lo que está en las plataformas, si hubiera alguna duda o alguna pregunta sobre lo que platicamos el día de ayer en la sesión introductoria o sobre el material que está en las plataformas. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a iniciar pues ya con la parte teórica de la materia de biotecnología vegetal. Me voy a permitir compartir la presentación pues que tengo preparada para este tema. Les voy a pedir por favor a cualquiera de ustedes que me haga el favor de avisarme en cuanto ya sea visible la presentación. Ya se ve, profe. Muchas gracias. Recuerden que no, yo estoy viendo la presentación. Desafortunadamente no he encontrado la manera de ver al mismo tiempo si ustedes están solicitando la palabra. Entonces, con toda confianza, si queda alguna duda, si durante la presentación hay alguna duda, pueden participar sin necesidad de que yo les dé la palabra con toda confianza. Bueno, la materia, como saben, que llevamos es biotecnología vegetal. El día de ayer les comentaba pues que esta es una de las materias de su plan de estudios que es integradora. Se supone que en esta materia se integran varios de los conocimientos vistos en semestres previos y ya se dan las bases de lo que son las técnicas, las aplicaciones biotecnológicas. En este caso, como su nombre lo dice, pues vamos a hablar de todo lo que se refiere a las aplicaciones de la biotecnología al caso concreto de las plantas. Comentábamos el día de ayer, ustedes lo saben, que llevan ustedes o tienen ustedes otras materias que empiezan igual, biotecnología, pero en este caso es animal, microbiana, etcétera. Son las partes, no digo más importantes, pero sí integradoras de su carrera. También son las áreas en las cuales ustedes en un futuro, quizá ya lo hicieron, van a decidir desempeñarse. Es decir, si ustedes desean especializarse en algo, ya sea a través de su trabajo de tesina o a través de estudios de posgrado, pues tendría que ser una de estas ramas de la biotecnología. Bueno, aquí tenemos los contenidos que vamos a ver. Vamos a hablar de cuestiones generales, de definiciones, como siempre cuando comienza una materia. Luego vamos a hablar de los principios básicos de la técnica o del conjunto de técnicas más importantes hoy en día dentro de lo que es la biotecnología vegetal, que es el cultivo de tejidos vegetales, y vamos a hablar de los diferentes tipos de cultivos de tejidos. Ya en una segunda parte dentro de esta misma unidad vamos a hablar de los medios de cultivo y de algunas otras cuestiones importantes para el manejo de esta disciplina. Bueno, les comentaba, dentro de la disciplina ya de la biotecnología vegetal, hay una serie de técnicas o un conjunto de técnicas que hoy en día son los que predominan en gran medida. Es decir, es la parte más importante en cuanto al número de trabajos, en cuanto a las posibilidades que nos da la biotecnología vegetal. Y esto es todas las técnicas que se basan en el cultivo de tejidos vegetales. El cultivo de tejidos vegetales, lo vamos a ver más adelante, es la parte central, medular, hoy en día, de lo que es la biotecnología vegetal. Ahora, hay otras aplicaciones que también podrían integrarse como parte de la biotecnología vegetal, aunque con un rango un poquito menor de importancia. Algunas de ellas pues sí la están tomando en los últimos tiempos. Por ejemplo, hay una rama importante de la aplicación de los marcadores moleculares que tiene que ver con el mejoramiento, con el estudio de las plantas, es decir, lo podemos considerar también como parte de la biotecnología vegetal. Ustedes, perdón, ¿alguien me puede avisar o decir si ya llevaron o van a llevar este semestre la materia de diagnóstico molecular?
Ya la llevamos. ¿Ya la llevaron? Bueno, en diagnóstico molecular seguramente vieron varias de estas técnicas que se conocen como marcadores moleculares. No sé realmente cuáles hayan visto, pero hay muchos que se basan en la PCR y otros que se basan en la secuenciación. En el caso de las plantas son muy utilizados, son muy empleados, sobre todo para integrarlos a programas de mejoramiento, de fitomejoramiento. Entonces podemos decir que los marcadores moleculares pues también se pueden aplicar y considerar como parte de la biotecnología vegetal. Las materias de ingeniería genética 1 y 2, que llevan en su plan de estudios, seguramente en ellas, creo que sobre todo en la 2, se habla de la transformación genética de plantas, de la ingeniería genética de plantas. Nosotros lo vamos a platicar también un poco en el marco de esta materia. Entonces, esta transformación genética de plantas, la generación de plantas transgénicas, pues también es parte importante de la biotecnología vegetal moderna. Entonces, también lo vamos a estar mencionando en el curso. Y seguramente ustedes creo que ya llevaron o están llevando la materia de genómica y bioinformática. ¿Sí se llama así todavía? ¿No se acuerdan? No la hemos llevado ni la vamos a llevar este semestre. Ah, qué bien. Bueno, en esta materia van a ver todo lo que es el estudio de las plantas, pero no de las plantas a través del lente físico, sino de su genoma. La genómica aplicada al estudio de las plantas, es decir, la caracterización, la secuenciación de genomas completos, pues también es parte importante de la biotecnología vegetal. Entonces, en resumen, les puedo comentar que la biotecnología vegetal pues se basa fundamentalmente en las técnicas de cultivo de tejidos vegetales complementadas con marcadores moleculares, con todo lo que es la transformación genética de plantas, la generación de plantas transgénicas y también con los estudios sobre los genomas de las plantas, la genómica aplicada a las plantas. En conjunto, todo esto componen lo que es la biotecnología vegetal moderna hoy en día. Nosotros en el curso pues vamos a basarnos casi exclusivamente en el primer punto, que es el más importante, el cultivo de tejidos vegetales, aunque obviamente vamos a estar mencionando las otras áreas, sobre todo la transformación genética de plantas, que como lo vamos a ver, está íntimamente ligado a las técnicas de cultivo de tejidos vegetales. Entonces, esto es, digamos, la composición de la biotecnología vegetal hoy en día. Y decimos, nosotros nos vamos a basar en las técnicas de cultivo de tejidos vegetales porque es el área hoy en día más importante de aplicación de la biotecnología vegetal. Acuérdense, la biotecnología en general no es una ciencia básica. La idea de la biotecnología o de los o las biotecnólogas no es generar conocimiento, sino es generar procesos productivos, generar soluciones, resolver problemas. Y en este caso, dentro de la biotecnología vegetal, el área más importante en ese sentido es el cultivo de tejidos vegetales, que como lo vamos a estar viendo, nos va a permitir resolver una serie de problemas productivos y generar también cuestiones de producción masiva. Algo muy importante que debemos de ver desde el principio de este curso es que la biotecnología vegetal no es nada más para quien le guste la investigación y quiera desarrollarse, no sé, en una institución académica, en una institución de investigación. Por supuesto que se puede hacer, sino que la biotecnología vegetal también la debemos de ver como un área productiva, donde nosotros nos podemos desempeñar ya no como investigadores quizás, sino más bien como empresarios o como parte de una empresa que a través de estas técnicas va a ofrecer una solución o va a ofrecer un producto. Bueno, el cultivo de tejidos vegetales es un conjunto de técnicas que es precisamente lo que vamos a estar platicando a lo largo de este curso, tanto en la teoría como en el laboratorio. Es un conjunto de técnicas que nos van a permitir el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de cualquier parte de una planta. Estamos hablando desde lo más simple que pudiera ser una célula individual, hasta lo más complejo que sería una planta completa. Entonces, este es un conjunto de técnicas que nos permiten establecer, mantener,
y desarrollar cualquier parte de una planta bajo condiciones completamente artificiales, en un ambiente axénico y en un entorno físico controlado. ¿Qué quiere decir bajo condiciones, primero, artificiales? Bueno, condiciones artificiales significa que no vamos a tener estos tejidos vegetales en donde normalmente estos viven o a donde normalmente los asociamos. No los vamos a tener en tierra, en suelo, en macetas, en invernaderos, en el campo, no. Van a estar en un entorno completamente artificial y este entorno va a estar formado por un recipiente de cultivo, que es lo que vemos aquí, que no es más que un frasco de vidrio, y ese recipiente de cultivo va a contener un medio de cultivo, que es de los primeros temas que vamos a estar analizando, un medio de cultivo que le va a proveer a esos tejidos o a esa célula o a esa planta completa, según lo que nosotros queramos cultivar, le va a proveer de todos los elementos que requiere o que son necesarios para mantenerlo vivo y para permitir que se desarrolle. Es decir, este medio de cultivo no es un medio sencillo, lo vamos a ver más adelante, sino es una mezcla compleja de una gran cantidad de sustancias que en conjunto van a permitir que los tejidos vegetales se desarrollen de una manera adecuada, aun cuando estén en un ambiente completamente artificial, muy lejano al ambiente donde normalmente se desarrollan las plantas. Una condición fundamental para que esto funcione, es decir, para que nosotros podamos hacer esto, es que mantengamos las condiciones axénicas. Axénico quiere decir o es sinónimo de aséptico, es decir, libre de cualquier microorganismo que pudiera estar contaminando el cultivo. Es decir, para que esto funcione en estos ambientes artificiales únicamente debe estar el tejido vegetal. No debemos permitir el ingreso y el desarrollo de microorganismos. ¿De qué microorganismos? Pues de los que conocemos perfectamente, que están siempre en el ambiente, microorganismos saprófitos, y que en cuanto encuentran un medio propicio desde el punto de vista nutricional, se desarrollan. Por ejemplo, los hongos, las bacterias, a veces que dejamos, no sé, olvidado un pedazo de pan, una fruta, pues al poco tiempo ya está podrido, está lleno de hongos, está lleno de bacterias. Ese es el tipo de organismos que nosotros debemos de mantener fuera de nuestro sistema. Y una vez que tenemos este sistema artificial, ya con el medio de cultivo, con la planta o con el tejido vegetal inoculado desarrollándose en él, lo vamos a incubar bajo condiciones controladas de temperatura, de luz, etcétera. Ya cuando les toque estar en el laboratorio, veremos ya físicamente bajo qué tipo de ambiente vamos a mantener estos tejidos. Entonces, el cultivo de tejidos vegetales, repito, no es una ciencia realmente, no genera conocimiento como tal, sino que es solo un conjunto de técnicas de laboratorio que nos van a permitir mantener estas plantas en sistemas completamente artificiales. El objetivo, por supuesto, no es simplemente tenerlas ahí de adorno adentro de un frasco, sino que a lo largo de la materia, pues vamos a ver todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede obtener, teniendo como base este tipo de cultivos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Para que entendamos un poquito el principio fundamental o el principio básico de esto. Miren, aquí tenemos, si se fijan, una imagen de una plantita, en este caso es una plantita de fresa. Y aquí tomemos el lugar de una hojita cualquiera, por ejemplo, esta hojita de la planta de fresa. Esa hoja, mientras esté unida a la planta y mientras la planta esté sana, pues se va a mantener viva, se va a desarrollar, va a cumplir con una serie de funciones bioquímicas, es decir, el ambiente donde esa hoja se puede mantener viva es precisamente cuando está unida a la planta. ¿Y cómo es que se mantiene viva? Es decir, ¿qué mantiene a esa hoja viva? Bueno, la planta tiene varias partes, varios órganos, entre ellos tiene una raíz. Y esa raíz, su función es, ustedes ya lo saben, ya llevaron la materia de fisiología vegetal, la función de esta raíz es tomar a partir del suelo agua y minerales como el nitrógeno, fósforo, potasio,
seguramente recordarán de la materia fisiología vegetal lo que son los macro, micronutrientes minerales. Entonces, a través de la raíz y luego del tallo de los tejidos conductores, la planta le va a estar proporcionando a esta hoja todos esos compuestos que necesita para mantenerse vivos. Sin embargo, además de eso, la hoja va a necesitar otro tipo de moléculas, que son moléculas que ya no están en el suelo, sino que la planta misma, como un todo, como un organismo multicelular, va a elaborar, por ejemplo, azúcares, aminoácidos, vitaminas, reguladores de crecimiento, fitohormonas, que seguramente también estudiaron, analizaron en fisiología vegetal. Todo esto, si se acuerdan, se elabora principalmente en la parte aérea de la planta, en los tejidos fotosintéticos. Entonces, los tejidos fotosintéticos le van a estar dando a esa hoja estos compuestos orgánicos. Entonces, si se fijan, esa hoja continuamente va a estar recibiendo, precisamente a través de sus venas, de sus venaciones, va a estar recibiendo agua, va a estar recibiendo minerales, va a estar recibiendo azúcares, va a estar recibiendo aminoácidos, vitaminas, etcétera. Y gracias a eso, esta hoja se va a mantener viva y se va a desarrollar. ¿Qué pasa? Fíjense bien, si a mí se me ocurre por alguna razón simplemente cortar esa hoja. Si yo corto esa hoja y la dejo olvidada por ahí, no sé, en un escritorio, en una mesa, pues en poco tiempo ustedes van a observar, todos vamos a observar que la hoja se va a marchitar y va a morir. Y la razón por la cual se marchita y se muere, pues no es que le haya dolido que yo la haya cortado, porque acuérdense que las plantas no tienen sistema nervioso. Términos como dolor, sentir, etcétera, pues no se puede aplicar a un organismo que no tiene sistema nervioso. Entonces, realmente se va a morir no por el trauma, llamémosle así, sino simplemente porque dejó de recibir todos estos elementos. Cuando nosotros la cortamos, ya no va a recibir nada de esto, ya no va a recibir agua, minerales, azúcares, y tarde o temprano se va a desnutrir, va a perder la capacidad de mantener su bioquímica y se va a morir. Entonces, lo que mató a la hoja fue el cese de la entrega de todos estos componentes. Fíjense bien, si yo conozco exactamente qué es todo esto, es decir, si yo sé exactamente qué son todos estos componentes que la planta le entrega a cada una de sus partes, y en el laboratorio compro reactivos o tengo reactivos y preparo yo una mezcla muy parecida a todo esto que la hojita está recibiendo de la planta, coloco esa mezcla en un recipiente, esa mezcla se llama medio de cultivo, y corto la hojita, fíjense bien, corto la hoja, pero no permito que se marchite, sino que inmediatamente la coloco sobre un medio de cultivo. Lo que va a ocurrir es que la hoja va a seguir recibiendo todo, es decir, va a seguir recibiendo agua, minerales, azúcares, aminoácidos, ya no de la planta, sino ahora del medio de cultivo. Si yo formulé bien el medio de cultivo, es decir, no me faltó nada, las cantidades son adecuadas, la hojita ni siquiera se va a dar cuenta, entre comillas, de que fue cortada. Simplemente al seguir recibiendo todo, se va a seguir desarrollando. ¿Cuál es la única condición para que eso ocurra? Pues que antes de inocularla, después de cortarla y antes de inocularla, yo la lave, la desinfecte para eliminar todos los microorganismos que pudiera tener, que es algo de lo que también vamos a trabajar en el laboratorio, cómo se hace este proceso de desinfección. Si yo lo hago bien, voy a eliminar todos los microorganismos y al colocar la hoja aquí, va a seguir recibiendo los nutrientes y se va a desarrollar, pero ahora se va a desarrollar, como lo decíamos, en un ambiente artificial y bajo condiciones perfectamente controladas. ¿Controladas por quién? Pues por mí. Yo voy a controlar cómo va a estar mantenido ese cultivo, y como vamos a ver más adelante, yo también voy a poder controlar cómo va a responder ese cultivo. Entonces, si se fijan, el principio fundamental de esta tecnología es simplemente conocer qué es lo que necesita un tejido vegetal para mantenerse vivo,
fabricar un medio artificial que contenga todo esto y colocar mi sistema vegetal, mi tejido vegetal en este sistema artificial para que se desarrolle de la manera como a mí me convenga. Más adelantito vamos a ver qué diferentes tipos de desarrollo puede tener y por qué son importantes, qué puedo hacer con cada uno de ellos. Bueno, a ver, hasta aquí no sé si hubiera alguna pregunta o algo que no haya quedado del todo claro, algún comentario. Muy bien. Ahora, aquí hay algo interesante, un poquito de cuestiones históricas. Esta tecnología, fíjense bien, esta tecnología, la biotecnología vegetal, al igual que toda la biotecnología moderna, empezó a surgir de una manera fuerte, ya con aplicaciones muy concretas e incluso trascendiendo el ámbito de la investigación y yéndose hacia cuestiones comerciales y empresariales, empezó a surgir a finales del siglo pasado. En la década desde 1980, 1990 fue cuando se dio el surgimiento fuerte de toda esta biotecnología vegetal. Sin embargo, el principio básico que sostiene esto, es decir, la teoría sobre la cual se construyó todo esto de la biotecnología vegetal, es mucho más antigua. Esta teoría se debe a las aportaciones de un botánico austriaco de apellido Haberland. Este botánico en su tiempo pues fue muy revolucionario, propuso teorías muy diferentes a lo que se manejaba en ese entonces. Por eso mismo no se le tomó nunca realmente en serio, siempre se pensó pues que era una persona un poquito fuera de los cánones o de lo que se manejaba en lo que se creía que debería de ser la ciencia en ese momento. Y una de las teorías que propuso, que en su momento fue rechazada completamente, nadie la hizo caso, de hecho no la pudo publicar en revistas importantes, la tuvo que publicar en revistas, digamos, de segundo o tercer orden. Esa teoría es la teoría de la totipotencialidad celular. ¿Qué decía Haberland? Haberland decía que cada célula de un organismo multicelular, no importa que ese organismo tenga millones y millones de células, él decía que cada célula tiene la información completa de ese organismo. Es decir, que en teoría una sola célula tomada de un organismo podría ser suficiente para volver a generar al organismo completo. Por eso le llamó totipotencialidad, es decir, la célula tiene el potencial de generar a todo el organismo. En ese entonces, pues eso fue algo revolucionario, nadie le hizo caso, fue muy criticado. En ese entonces se creía que los organismos pues eran un todo y las células simplemente eran ladrillitos con los cuales se construía el organismo, pero que la información estaba en el organismo completo. Esta propuesta de Haberland de que cada célula contenía toda la información del organismo, pues fue en su momento ignorada. Más adelante se retomó esta hipótesis, se empezó a investigar, no se tuvo éxito al principio, más adelante veremos por qué, pero finalmente se logró aislar células vegetales, es decir, aislar células, cultivar esas células y regenerar plantas completas a partir de esa sola célula. Y con eso se demostró que la hipótesis de Haberland de la totipotencialidad celular, pues en realidad era cierta. En realidad, cada célula de un organismo tendría toda la información que se requeriría para generar al organismo completo. Entonces, esto sucedió a principios del siglo pasado. En su momento, insisto, no se le hizo mucho caso, fue hasta finales de ese siglo pasado cuando ya se pudo demostrar que realmente era una realidad la totipotencialidad celular, y no solo se demostró que era una realidad, sino que ya se utiliza hoy en día para la producción, por ejemplo, de plantas, para la regeneración de grandes cantidades de plantas que luego vamos a utilizar en la agricultura tradicional. Entonces, realmente a quien se le considera el padre de esta biotecnología vegetal, aunque él nunca trabajó, nunca se le reconoció, él nunca regeneró plantas, pero fue el que se atrevió a postular esta idea, la idea sobre la cual pues se basa esta tecnología.
Perdón, ¿sí queda claro lo que significa totipotencialidad celular? ¿Hubiera alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo? Muy bien. Bueno, ¿en qué se basa esta tecnología? Vamos a ver que la biotecnología vegetal tiene muchas aplicaciones, quizá muy diferentes entre ellas, es decir, nos puede permitir hacer muchas cosas. Sin embargo, los principios en los que se basa, además de la ya mencionada totipotencialidad celular, realmente no son complejos. Cuando hacemos biotecnología vegetal, cuando hacemos cultivo de tejidos vegetales en estos ambientes que les digo artificiales y controlados, lo que estamos haciendo, fíjense bien, es poner a interactuar dos elementos. Esos dos elementos son, en primer lugar, el explante. ¿Qué es explante? Es un término que vamos a estar usando continuamente en el curso. Explante es el nombre que se le da al pedacito de planta, sea desde una célula hasta estructuras más complejas, al pedacito de planta que yo voy a utilizar para iniciar mi cultivo. Le podríamos llamar, si queremos, también inóculo para hacer un análogo con otro tipo de cultivos como células, por ejemplo, de microorganismos. Entonces, explante es cualquier segmento de tejido vegetal que yo utilizo para iniciar un cultivo. Ya lo trabajarán ustedes en la parte práctica, manejarán diferentes tipos de explantes. Este explante yo lo voy a poner a interactuar con un medio de cultivo, lo voy a inocular en un medio de cultivo. Ese medio de cultivo, pues más adelante vamos a ver con mucho detalle qué ingredientes o qué tipo de ingredientes va a contener. Yo voy a voy a colocar juntos un explante y un medio de cultivo. Me voy a esperar unos días, como les decía, no es una tecnología que inmediatamente nos dé resultados, sino que hay que esperar un tiempo de incubación, voy a esperar unos días y siempre voy a obtener una respuesta. Es decir, el explante, dependiendo del medio de cultivo que yo utilicé, va a darme un cierto tipo de respuesta. Entonces, en este sistema es algo sencillo realmente, simplemente la interacción de dos elementos, explante, medio de cultivo, que me va a dar una respuesta. Y todo esto, la condición fundamental para que esta respuesta se dé y todo esto funcione es que yo logre mantener el ambiente axénico y las condiciones físicas adecuadas. Obviamente, lo que me pudiera hacer que no se produzca la respuesta es que se contamine el cultivo. En ese caso, simplemente se echa a perder o que yo no lo coloque en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, lo coloque en un lugar muy frío, muy caliente, sin luz, etcétera. Pero si controlo esto, el ambiente físico y las condiciones axénicas, siempre voy a tener una respuesta. Más adelante vamos a ver cuáles respuestas voy a tener. Entonces, ¿cómo se trabaja en esta tecnología? ¿Cómo trabajo yo para establecer un cultivo de tejidos vegetales que a mí me sirva, que me funcione? Fíjense bien, lo que tengo que tener bien claro antes de entrar al laboratorio, antes de trabajar, es qué respuesta quiero, qué respuesta estoy buscando. Más adelante veremos cuáles son los diferentes tipos de respuesta. Entonces, lo primero que yo debo de fijar en mi mente es qué respuesta quiero. Y luego, ya en el laboratorio, debo de buscar qué combinación de explante, porque acuérdense, el explante puede ser un pedacito de hoja, de tallo, de raíz, una semilla, una célula, es decir, qué tipo de explante combinado con qué medio de cultivo me va a dar la respuesta que yo quiero. Entonces, primero identifico la respuesta y luego trato de combinar el explante con el medio de cultivo de manera tal que me lleve a la respuesta. Usualmente, para hacer esto se tienen que hacer experimentos, no es algo que se pueda hacer de manera teórica, no hay una fórmula matemática que me permita a través de un cálculo determinar qué tipo de explante y medio, no, todo esto es experimentación, todo esto es en laboratorio, hacer experimentos, probar diferentes tipos de explante, probar diferentes constituciones del medio de cultivo hasta que encuentre una que consistentemente me dé la respuesta que yo quiero. Ahora, ¿cuál es la respuesta?
¿qué respuestas puedo yo ver o qué respuestas puedo yo observar? Tampoco son muchas. En realidad, únicamente hay 5 respuestas posibles. Entonces, si se fijan, no es tan complicado. No hay millones de respuestas diferentes. No, solamente hay 5. Yo tengo que decidir cuál quiero de estas 5, que en realidad, como lo vamos a ver, son 4, porque hay una que normalmente no queremos. Entonces, yo debo de tener claro cuál de estas 4 respuestas quiero, dependiendo de mi proceso biotecnológico que voy a desarrollar, y luego lo que tengo que hacer es simplemente buscar la combinación de explante y medio de cultivo que me lleve a esa respuesta. ¿Cuáles son estas 5 respuestas? Bueno, la primera de ellas, y es la que les decía que normalmente nunca queremos, pero ocurre, es la necrosis. La necrosis es la muerte del tejido, es decir, que el pedacito de planta que yo inoculo en ese medio de cultivo, pues simplemente se muera. Si pasa esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo fallé al combinar el explante con el medio. O era el explante incorrecto, o era el medio incorrecto, o ambos. En ese caso, pues yo tengo que volver a empezar y volver a buscar otras combinaciones de diferentes explantes con otros medios hasta que encuentre el que me da la respuesta. Entonces, la necrosis o muerte del tejido es común. Seguramente a ustedes les tocará en algún caso observarlo. Es algo que pues no podemos evitar y significa que no fue adecuada la combinación de explante y medio de cultivo. Entonces, la respuesta que vamos a ver simplemente es que mi pedacito de planta que yo coloco en mi medio de cultivo, pues empieza a marchitar, nunca reinicia el crecimiento, nunca me va a generar otras estructuras y tarde o temprano se va a oscurecer todo y va a morir. Esa sería la necrosis que, bueno, se da, pero normalmente es una respuesta que yo no quiero. Es decir, es una respuesta que buscamos en principio evitar. Bueno, ¿qué otra respuesta, qué otra cosa puede suceder? Fíjense bien, otra cosa que puede suceder es que el pedacito de planta, el pedacito de tejido llamado técnicamente explante que yo coloqué, se mantenga vivo, no se muera, sino que se mantenga vivo, es decir, ya tuve una ganancia, se mantuvo vivo y continúe desarrollándose. Fíjense, desarrollándose de la misma manera, de la misma forma en que se desarrollaría en un ambiente normal, es decir, en un ambiente que no fuera este sistema de cultivo artificial. Por poner un ejemplo, una semilla, si yo la coloco en un suelo húmedo, pues su desarrollo normal va a ser germinar y producir una planta. Si yo desinfecto esta semilla, eso es fundamental, si yo desinfecto la semilla y la coloco en un medio de cultivo y esta semilla germina y me produce una plántula, pues ese es su patrón normal de desarrollo. Es decir, realmente la semilla se está comportando como si hubiera comportado dentro de un sistema normal. Si yo tomo una hojita pequeña que todavía no se desarrolla bien y la inoculo en un sistema de cultivo in vitro, es muy posible que esta hojita continúe desarrollándose y crezca como si hubiera crecido si no la cortara yo de la planta, es decir, como si se hubiera quedado en la planta. A esto yo le llamo patrón normal de desarrollo, es decir, se va a seguir desarrollando como si hubiera desarrollado en un entorno normal. Esto es una respuesta positiva, a veces es lo que buscamos. Por ejemplo, si sembramos semillas, inoculamos semillas in vitro, normalmente lo que buscamos es precisamente que germinen y me generen plántulas. Entonces, lo que yo estaría buscando es su patrón normal de desarrollo. Otro ejemplo, ya para terminar con esta respuesta, yo puedo tomar lo que llamamos un botón de una flor. Un botoncito es una flor inmadura todavía cerrada. Si yo lo desinfecto y lo coloco en un medio de cultivo y este medio de cultivo es el adecuado, esa flor va a continuar creciendo y tarde o temprano se va a abrir como si hubiera estado en la planta, es decir, como si yo no lo hubiera separado. Eso es lo que yo le llamo el patrón normal de desarrollo. Bueno, esa sería la segunda respuesta y esta dependiendo de lo que yo quiera hacer, pero puede ser positiva. Si es lo que yo busco, pues entonces es una respuesta positiva. Hay otra respuesta o hay otras 3 respuestas
que implican el que los tejidos ya no van a seguir su patrón normal de desarrollo. Es decir, no se van a morir, sí se van a desarrollar, pero ya no se van a desarrollar de la manera normal como lo hubieran hecho en la planta. Es decir, van a empezar a hacer cosas raras que en una planta, en un ambiente normal, quizá nunca veríamos. En este caso ya estamos hablando de patrones de desarrollo alterados, no normales. Un ejemplo de ellos en esta fotografía, lo que les estoy marcando aquí, es un pedacito de hoja de violeta africana, de esas plantitas que a veces tenemos de adorno en casa. Es un pedazo de hoja de violeta africana. Normalmente la hoja pues se desarrolla siempre como hoja, sabemos perfectamente cuál es la forma de una hoja y no tiene mayores complicaciones o no tiene estructuras adicionales al ser una hoja simplemente. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de cultivo in vitro, algunas células de esa hoja, sobre todo algunas células superficiales cerca de la capa epidérmica, empiezan a comportarse diferente. Ya no se mantienen como células de hoja, sino que empiezan a multiplicarse y empiezan a cambiar y se convierten en meristemos. Acuérdense ustedes que los meristemos son los puntos de crecimiento de una planta. Los vamos a encontrar en las yemas, por ejemplo, en las puntas de la raíz. El meristemo, acuérdense, es un conjunto de células que tiene la capacidad de dividirse y de formar estructuras complejas. Entonces, bajo ciertas circunstancias que solamente observamos en cultivos in vitro, algunas células se empiezan a multiplicar y nos van a formar meristemos. Y luego esos meristemos van a desarrollarse y de cada meristemo se va a formar una nueva planta de violeta africana. Si se fijan, aquí vemos una en donde ya incluso percibimos sus hojitas. Aquí están todavía muy pequeños los meristemos, pero aquí ya vemos cómo se formó una planta completa. Es decir, fíjense qué es lo que ocurrió. Una célula decidió, entre comillas, alterar su patrón de desarrollo, decidió ya no ser una célula de hoja, se convirtió en una célula de meristemo y luego ese meristemo se desarrolló y me formó lo que llamo un brote. Brote le llamamos a la parte aérea de una planta, es decir, todo lo que es el tallo, las hojas, etcétera. Entonces, si se fijan, aquí sí tengo un desarrollo, pero ya no es un desarrollo normal. Este fenómeno nunca lo veríamos en una planta normal creciendo en una maceta. A este fenómeno se le llama organogénesis. En algunos casos, lo que me va a formar son brotes. En otros casos, estas células se van a convertir en un tipo de meristemo diferente, un meristemo que se llama radical, y lo que me van a formar, esto también lo veremos más adelante, en lugar de formarme brotes, me van a formar raíces. Son las dos posibilidades que yo puedo observar, que se formen meristemos que me van a dar brotes o meristemos que me van a dar raíces. A esta respuesta se le llama organogénesis. Se define la organogénesis, fíjense bien, como la formación de órganos de novo. Órganos nos referimos a las raíces o a los brotes. Y de novo significa, seguramente en otras materias habrán escuchado ese término, se usa mucho en biología, de novo significa cuando una estructura se forma en un lugar donde normalmente no se tendría que formar. Entonces aquí se van a formar raíces o se van a formar brotes en la superficie de una hoja donde normalmente en condiciones normales esto no ocurriría. Entonces esta respuesta, la organogénesis, también la podemos ver con cierta frecuencia como una respuesta al cultivo in vitro. Quizá ya ustedes lo pudieron percibir, es una respuesta que si yo quiero multiplicar masivamente plantas, es una respuesta muy útil. ¿Por qué muy útil? Porque de un pedacito de hoja, de un cuadradito de hoja de 1 centímetro de lado, pues con esta organogénesis yo puedo producir decenas o quizá hasta cientos de nuevas plantitas, sin necesidad pues de tener las semillas o nada, simplemente a partir de un tejido voy a obtener nuevas plantas en gran cantidad. Entonces esta es otra respuesta que a veces la buscamos porque es una respuesta que tiene muchísimas aplicaciones
en el área de la biotecnología vegetal. No sé si hasta aquí queda alguna duda, si queda claro lo que es necrosis, desarrollo normal, organogénesis. Sí, muy bien, gracias. En este momento solamente estamos definiendo la respuesta. Ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero hacer organogénesis, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de desplante tengo que escoger? ¿Qué le tengo que poner al medio de cultivo? Entonces ahorita nada más la idea es que quede claro cuáles son las respuestas. Bueno, hay otra respuesta, una cuarta respuesta. Y esta cuarta respuesta es: las células se van a desdiferenciar, es decir, van a perder su estado de diferenciación, es decir, ya no van a ser células de hoja, si yo es lo que inoculé una hoja, se van a convertir en células indiferenciadas y luego van a empezar muy rápidamente a dividirse, se van a dividir muy rápido, pero sin diferenciarse. Normalmente sabemos que para que se desarrolle un organismo multicelular, primero se dividen las células y luego se diferencian. Eso es una definición de desarrollo. Sin embargo, en algunos casos las células se dividen y sin diferenciarse se vuelven a dividir y lo que van a hacer es formarme lo que vemos aquí en esta parte, en la esquina inferior de la diapositiva. Me van a formar un tejido que está formado por gran cantidad de células iguales, indiferenciadas, y un tejido que no va a formar ninguna estructura organizada, no va a formar hojas, no va a formar raíces, no va a tener epidermis, simplemente va a ser un acúmulo de gran cantidad de células indiferenciadas que lo único que están haciendo es dividirse y dividirse. A este tipo de tejido, este tejido integrado por células indiferenciadas en rápida división, se le llama tejido calloso o callo. Entonces, esta es la cuarta respuesta. Bajo ciertas condiciones, lo que yo voy a ver es que las células de mi esplante se van a dividir, pero no se van a diferenciar. Si se acuerdan, en la organogénesis se dividen, pero luego se diferencian en brotes o en raíces. Aquí no, aquí simplemente se desarrollan, se multiplican y se multiplican sin nunca diferenciarse, y esto es lo que se conoce como tejido calloso. El tejido calloso, vamos a ver más adelante, tiene muchos usos. Tiene una tasa de desarrollo muy rápida, es decir, genera muy rápidamente biomasa. Por lo tanto, si yo quiero producir algún compuesto químico en un cultivo in vitro de tejido vegetal, el tejido calloso es muy adecuado porque rápidamente lo puedo obtener. Hay algunas especies de plantas que son de ciclo de vida muy largo, crecen muy lentamente. Si yo genero tejido calloso de estas especies, voy a ver que voy a vencer esa barrera biológica y ahora el desarrollo, la generación de biomasa va a ser mucho más rápida. Entonces, esta es otra respuesta muy común, la generación de tejido calloso. Más adelante vamos a ver cómo, si yo es lo que quiero, cómo lo obtengo y qué usos tiene. En sistemas animales hay algo parecido, no en cultivos in vitro, no se obtiene de esta manera, sino sale de manera natural, desafortunadamente, porque a lo que me refiero son las células cancerosas. Las células cancerosas en animales, si se acuerdan, se comportan así, se dividen muy rápido, pero no se diferencian y forman lo que conocemos como tumores. En el caso de las plantas, el equivalente a un tumor sería precisamente este tejido calloso. Más adelante vamos a ver que sí lo podemos encontrar en la naturaleza, pero es muy raro. Es el producto de ciertos eventos que son raros, pero en los cultivos in vitro es relativamente fácil o sencillo generarlo. Bueno, esta sería la cuarta respuesta. La quinta y última respuesta es quizá la más compleja y quizá la más interesante de entender, más difícil también de entender, de esta tecnología, y es lo que se conoce como embriogénesis somática. ¿Qué pasa? Fíjense bien, al principio ocurre lo mismo que en el tejido calloso. Las células retroceden en su diferenciación, se desdiferencian, es decir, pierden todas las características de una célula diferenciada, se convierten en células indiferenciadas. Nada más que en este caso se
pierde tanto la diferenciación que llegan al punto en donde ya no se pueden desdiferenciar más. Y ese punto es ser un cigoto. Acuérdense, en un ser multicelular, ya sea planta o animal, la célula menos diferenciada y más totipotencial que hay es el cigoto, porque a partir del cigoto surge todo un organismo completo. Entonces, en este caso, algunas células de mi explante se desdiferencian tanto que se convierten en cigotos. Normalmente cuando hablamos de cigoto hacemos referencia a un proceso de reproducción sexual, una fusión de gametos masculinos y femeninos. Aquí no, aquí estamos hablando de una célula vegetativa no sexual que simplemente se regresó en el proceso de diferenciación y se volvió a convertir en cigoto. Si esas células que se regresaron yo las coloco en el ambiente adecuado, van a volverse a diferenciar, es decir, van a retomar su división y se van a diferenciar, nada más que ya no se van a diferenciar al tipo celular con el que empecé, sino que como se convirtieron en cigotos, se van a diferenciar en embriones. Acuérdense, un cigoto nos va a producir un embrión. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía de un embrión, en este caso es de un arbolito de laurel, que se obtuvo no de una fusión de gametos, sino de células somáticas, es decir, células normales, no sexuales, que se desdiferenciaron y luego se rediferenciaron para formar embriones. Estos embriones, si yo les doy las condiciones adecuadas, se van a desarrollar y me van a generar, igual que cualquier embrión, una planta completa. Entonces, fíjense, yo en un momento dado podría obligar a que cada célula, si me regreso acá al tejido calloso, que cada célula de este tejido calloso se convierta en un cigoto primero, luego en un embrión y luego en una planta. Este es un sistema de multiplicación incluso más eficiente que la organogénesis, porque en este sistema yo puedo convertir no algunas, sino todas las células de un cultivo, cada una de ellas en una planta completa. Es otra manifestación de la famosa totipotencialidad que postulaba Haberland y que es la base de esto. Entonces, esta es la otra respuesta posible. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí queda claro qué es necrosis, desarrollo, organogénesis, callo, embriogénesis? Yo tengo una duda. Claro, dime. Bueno, primero, ¿por qué están las flechitas? Ah, eso es lo que me falta, las flechas rojas. Ajá. Si me esperas un poquito, eso es lo último que les quería explicar. Ah, ok. Bueno, tenía otra duda. Sí, claro, dime. ¿Por qué comentó que era más eficiente la organogénesis la embriogénesis que la organogénesis? Perdón. Sí, porque no sé si recuerdas que les comentaba que solamente en el caso de la organogénesis, ciertas células que están en las capas por debajo del epidermis, se ha visto que son las que son capaces de sufrir este cambio, de regresarse a indiferenciarse y convertirse en meristemo. Es decir, en un explante puedes tener tú varios millones de células, pero si vas a trabajar con organogénesis, solamente una pequeña fracción, que son las células que tienen esta capacidad, se van a convertir en plantas. En la embriogénesis somática no. En la embriogénesis somática, si tú logras un buen sistema, todas las células del explante se van a convertir en plantas, no solamente algunas, no solamente las que tengan la capacidad, sino puedes hacer que todas y cada una de las células se convierta en un explante. Entonces, si tú tienes un explante que tiene 1 millón de células, si trabajas con la organogénesis, quizá puedas obtener de ese explante algunos cientos de plantas. En el caso de la embriogénesis, si tú partes de un explante que tiene millones de células, puedes obtener el mismo número de plantas, millones de plantas. No sé si te queda claro. Sí, profe, muchas gracias. No por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí. Bueno, Sí, claro, dime. Bueno, es que he visto que por decir se quiere hacer un desarrollo normal de una planta y muchas veces obtienes, pues por decir, tejido calloso, que es lo más común que he visto.
Sí. ¿Es posible dentro de ese mismo explante, como corregir para que ya no produzca tejido calloso y se empiece a desarrollar de manera normal? No, una vez que ya se generó la producción de tejido calloso ya es muy difícil porque tendrías, acuérdate, para la generación de tejido calloso hay un proceso de desdiferenciación. Tú tendrías que rediferenciar, es decir, si partiste de un pedacito de hoja, si se genera tejido calloso ya no va a haber células de hoja, van a ser células de callo. Sería muy difícil que tú las volvieras a convertir en células de hoja. Entonces ahí lo que se recomienda es anotar qué medio utilicé, porque seguramente la razón por la cual se generó tejido calloso es que yo utilicé un medio demasiado rico en nutrientes o con niveles altos, lo vamos a ver más adelante, de reguladores de crecimiento. Entonces ahí lo que se sugiere es mejor volver a empezar. Ya es muy difícil que tú regreses eso. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya para terminar el día de hoy, les comento estas flechas que vemos aquí, ¿qué significan? Fíjense bien. Ya sabemos lo que es el tejido calloso. El tejido calloso pues es un acúmulo de células indiferenciadas. Más adelante vamos a ver, ahorita no se preocupen por anotarlo o entenderlo, eso lo veremos con detalle más adelante, pero les comento que para obtener tejido calloso normalmente se combinan dos tipos de reguladores, auxinas y citocininas. Entonces eso me va a dar el tejido calloso. Bueno, si yo tomo mi tejido calloso y lo cambio a otro medio de cultivo con diferentes dosis de reguladores de crecimiento de hormonas vegetales, vamos a ver más adelante que son un ingrediente importante del medio, puede ser que ese tejido calloso cambie su patrón de desarrollo. No que se regrese a ser lo que había sido antes, como acabamos de comentar, no, sino que va a cambiar su patrón de desarrollo y puede ser que me genere órganos, es decir, el tejido calloso, si yo le cambio las condiciones, puede hacer organogénesis, pero también puede formarme embriones, es decir, puede llevar a cabo la embriogénesis. Entonces, estas flechas significan que la embriogénesis se puede obtener directamente del explante que yo sembré o con una etapa intermedia de tejido calloso. En este caso le llamaríamos indirecta y cuando la obtengo de manera inmediata del explante es directa. Lo mismo la organogénesis. La organogénesis, si se fijan aquí en la fotografía, directamente de la hoja que yo sembré salieron los brotes, los órganos. Entonces es una respuesta directa. Pero yo también puedo obtener esos mismos brotes a partir de tejido calloso. Es decir, primero obtener tejido calloso y luego ya obtener los brotes. Esa sería organogénesis indirecta. Entonces, estas flechas lo que nos indican es que el tejido calloso también me puede generar embriones y también me puede generar órganos de novo si yo le cambio las condiciones del medio de cultivo. Si le mantengo el mismo medio, pues se va a mantener siempre como tejido calloso. No sé si queda claro qué significa organogénesis, embriogénesis somática indirecta. Muy bien. Sí, todo claro, Sí, profe. muy bien. Entonces, bueno, con esto concluimos el día de hoy. Son apenas temas introductorios. La siguiente sesión la tenemos hoy mismo, pero vamos a hablar de otra cosa, de la situación de lo que vamos a trabajar en laboratorio. Y la siguiente sesión de teoría, donde continuaríamos con esto, sería el día viernes. Si les quedó alguna duda, de todos modos, antes de iniciar o retomar esto el día viernes, pues resolvemos cualquier situación que se pueda presentar. Igual, como les había comentado el día de ayer, todo esto está quedando grabado. Si algo se les pasó o no sé, lo que haya sido, pueden consultar nuevamente esto en la plataforma. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues no me despido porque al ratito, acuérdense, 10:30, nos vemos, ya no para ver una clase así, sino para platicar ya concretamente del laboratorio y tomar algunos acuerdos y pensar un poquito en la planeación de las actividades que se van a realizar. Entonces, por el momento, pues me despido, pero nos volvemos a ver en unas horas para ya cambiar un poquito de canal y ver lo del laboratorio. Entonces, nos vemos al rato. Gracias, profe. Hasta el rato. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta pronto. Hasta luego.